Hola y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Andreina y hoy les quiero mostrar cómo hacer una hermosa pulsera de alambre y cristales. Recuerden que la lista de materiales y mucha más información se encuentra en la descripción del video. Y como siempre, si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse a mi canal y sin más que agregar, empecemos el video. Aquí tengo mi pulsera base lista. Si quieren saber cómo se hace, arriba en la i les dejo el video. Entonces, tomo 60 centímetros de alambre calibre 26 y lo ubico en el centro de la pulsera. Doy una vuelta, estiro el alambre 90 grados con respecto a la base y con un par de pinzas punta redonda procedo a hacer un doblez de 45 grados. Ahora, con el extremo del alambre, procedo a enhebrar un cristal. Ubicamos el cristal en la pulsera base, lo fijamos bien y luego procedemos a hacerle una vuelta a la pulsera base para luego darle 3 vueltas al cristal. Una vez hecho esto, volvemos al alambre base o a la pulsera base y le damos una vuelta. Y ya tenemos ubicado nuestro cristal referencia. A continuación vamos a darle 2 vueltas más a la base de la pulsera, esto con el fin de hacerle espacio a la flor que voy a agregar. Entonces, una vez hecho esto, enhebramos la flor y también voy a enhebrar una cuenta de 1 milímetro. Esto es para que la flor no se salga. Ya verán por qué. Entonces la idea aquí es con el extremo del alambre para ubicar bien la flor, es pasarle por debajo a la cuenta, ubicando el orificio de la flor y pasamos el alambre por ahí. Una vez hecho esto, sujetando con los dedos de la mano izquierda los pétalos de la flor, mientras que con la derecha vamos jalando el alambre para presionar la flor y así la podemos fijar a la base de la pulsera. Y ahora vamos a repetir el mismo paso al otro lado del cristal. Entonces, damos de 2 a 3 vueltas a la pulsera base, estiramos el alambre y lo ajustamos y procedemos a enhebrar una flor con una cuenta de 1 milímetro. Deslizamos la flor y la cuenta por el alambre giramos la pulsera para trabajar mejor y tomando el extremo del alambre vamos a pasar por debajo de la cuenta ubicando el orificio de la flor y pasamos el alambre por ahí. Tiramos del alambre por debajo y así vamos a fijar la flor a la pulsera base. Una vez hecho esto, procedemos a darle 2 a 3 vueltas a la pulsera base. Ahora hacemos un doblez de 45 grados al alambre y procedemos a enhebrar un cristal.
Deslizamos el cristal por el alambre y lo ubicamos en la pulsera base. Con nuestra mano izquierda sostenemos el cristal, damos una vuelta a la pulsera base y procedemos a darle de 2 a 3 vueltas al cristal. Una vez hecho esto, volvemos a la pulsera base y le damos 2 vueltas. Y ya hemos agregado otro cristal. Y ahora repetimos el paso anterior en el otro extremo. Tomamos el alambre, hacemos un doblez de 45 grados para proceder a enhebrar un cristal. Deslizamos el cristal por el alambre, lo ubicamos en la pulsera base, damos una vuelta a la pulsera base para luego darle 2 a 3 vueltas al cristal. Para así luego volver a la pulsera base y dar 2 a 3 vueltas. Lo siguiente es repetir el paso de la flor y el paso del cristal tantas veces sea su gusto. Y ahora vamos a proceder al paso final. Aquí voy a agregar una hojita. Entonces enhebramos la hoja, la deslizamos por el alambre, con la ayuda de los dedos de mi mano izquierda, procedo a sostener la hoja a la pulsera base. Entonces con el alambre le doy una vuelta abrazando la hojita y al mismo tiempo abrazando la pulsera base. Estiramos muy bien el alambre y con la ayuda de un par de pinzas punta redonda procedo a hacer un doblez de 45 grados. Enhebro un cristal y lo vamos a ubicar encima del agujero de la hojita para así poder taparlo. Entonces paso por debajo de la pulsera base, dándole una vuelta y ahora le doy de 2 a 3 vueltas al cristal y así lo vamos a fijar a la pulsera base. Y ahora vamos a dar vueltas entre los cristales y las flores para ubicar el lugar donde vamos a hacer el corte. Recuerden que tiene que ser un lugar bien escondido. Ya ubicado el lugar, con un par de pinzas de corte, cortamos el exceso. Y ahora con un par de pinzas punta plana, escondemos la punta. Y lo siguiente es repetir este paso en el otro extremo del alambre. Una vez finalizado en el otro extremo, procedemos a reacomodar cualquier flor o cristal que se haya movido. Un consejo que les doy es rociar la pulsera con un barniz en aerosol.
Esto funciona como adhesivo y al mismo tiempo le damos una capa protectora para que dure con el tiempo. Y listo, hemos finalizado con nuestra hermosa pulsera de alambre y cristales. Espero que lo intenten en casa. Esta técnica es sencilla y el acabado es bellísimo. Espero que les haya gustado este proyecto. Si es así, denle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!